1. La llegada a la casa de la tía Olga. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando Clara, una joven periodista, decidió visitar a su tía abuela, una anciana reservada que vivía sola en una casa antigua en las afueras de la ciudad. La tía Olga siempre había sido una mujer peculiar, un tanto excéntrica, que a menudo hablaba de sus experiencias extrañas y misteriosas. Clara nunca le prestó demasiada atención, creyendo que las historias de su tía eran meras fantasías nacidas de su avanzada edad. Sin embargo, esa tarde, cuando Clara llegó a la casa, se dio cuenta de que algo había cambiado. La puerta estaba entreabierta, lo cual le pareció raro. Al entrar, el aire estaba cargado de humedad, y el sonido constante del reloj de cuco en la sala era lo único que se escuchaba, marcando el paso del tiempo de manera inquietante. 2. El enigma del reloj de cuco. Su tía Olga la recibió con una sonrisa apagada, como si estuviera esperando su llegada. Clara, querida, hay algo que necesito que entiendas, le dijo mientras la guiaba hacia el salón, donde el reloj de cuco, antiguo y de madera oscura, colgaba de la pared. La anciana lo observó durante unos segundos antes de continuar. Este reloj tiene un poder que nadie en nuestra familia ha logrado comprender del todo. Clara, aunque algo sorprendida, no le dio mucha importancia y se sentó en el sofá, dispuesta a escucharla. Su tía comenzó a relatar una historia que había sido guardada en secreto por generaciones. El reloj de cuco había pertenecido a su abuelo, un hombre extraño que siempre hablaba de viajes en el tiempo y de fuerzas más allá de la comprensión humana. 3. La leyenda del abuelo relojero. Con cada palabra, la historia de su tía parecía volverse más real. El reloj de cuco había sido construido por un relojero que, según la leyenda, había logrado crear un artefacto capaz de abrir puertas a otros tiempos y dimensiones. El abuelo de Olga había usado el reloj en sus experimentos, y según su tía, había viajado a lugares y épocas que nunca podría haber imaginado. Pero algo salió mal. En uno de sus viajes, el abuelo quedó atrapado en un tiempo intermedio, donde las reglas del mundo ya no se aplicaban. Nadie sabía qué le ocurrió, pero desde ese momento, la familia había vivido con la constante presencia del reloj de cuco, siempre marcando la hora, siempre vigilando. La tía Olga, antes de morir, había advertido que el reloj de cuco nunca debía ser tocado ni movido de su sitio, pues hacerlo significaba abrir una puerta que era mejor dejar cerrada. 4. La tentación de descubrir el misterio. Clara, incrédula y escéptica, decidió investigar el reloj al día siguiente. Por la noche, mientras su tía dormía, la joven no pudo resistir la tentación. Se levantó sigilosamente, acercándose al reloj con una mezcla de curiosidad y miedo. Al principio, el cuco salió a la hora en punto, como siempre lo hacía, con su típico canto que resonaba en la sala. Pero cuando Clara tocó la madera envejecida del reloj, algo extraño sucedió. El cuco no regresó a su refugio, y la habitación se sumió en una oscuridad profunda. El sonido del reloj se detuvo, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un extraño zumbido comenzó a llenar el aire, y antes de que pudiera reaccionar, las agujas del reloj comenzaron a moverse hacia atrás, marcando una hora que no pertenecía a ese momento. 5. El portal hacia otro tiempo. El mundo alrededor de Clara empezó a distorsionarse. El suelo se desvaneció, y la sala se transformó en un paisaje sombrío y oscuro, con árboles retorcidos y cielos rojizos. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero todo indicaba que había abierto una puerta, un portal a otra dimensión o tal vez a otro tiempo. Mientras caminaba por ese lugar extraño, Clara vio figuras vagando entre las sombras, seres que no pertenecían a ningún tiempo que ella conociera, seres que se movían lentamente, como si estuvieran atrapados en un limbo.
El cuco del reloj sonaba en la distancia, y su canto parecía resonar en su mente, guiándola hacia un destino incierto. 6. El encuentro con el pasado. Finalmente, Clara llegó a un claro donde una figura familiar la esperaba, su tía Olga, pero más joven, mucho más joven. Ella la miraba con una expresión seria, casi triste. «Te lo advertí, Clara», dijo su tía en un susurro. «Este lugar, este tiempo, está más allá de la comprensión humana. El reloj de cuco no es solo un objeto. Es un guardián, un testigo de todo lo que ocurre entre las grietas del tiempo». Clara intentó hablar, pero no pudo. La voz de su tía parecía provenir de todos los rincones del extraño paisaje. «Tu destino está sellado, como lo estuvo el de todos los que tocamos el reloj. No hay vuelta atrás», murmuró la joven tía Olga antes de desvanecerse en la niebla que comenzaba a rodear a Clara. 7. El ciclo sin fin. Despertó de repente en la vieja casa de su tía, con el reloj de cuco en su lugar, marcando la hora en punto. Sin embargo, algo en su interior había cambiado para siempre. Aunque sus ojos no podían ver el abismo que había cruzado, Clara sentía que ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo más oscuro. El cuco cantaba, y con cada canto, Clara sabía que la puerta a esa dimensión nunca volvería a cerrarse, y que su destino, al igual que el de su tía y su abuelo, estaba irremediablemente ligado al antiguo reloj.